Masejet Sanedrín, Daf Jafalef, Amudalef 21a, 6 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Lo yarbelo nashim, ela shemona esre. Rabbi Yehuda Omer, marbehu lo bilbat shelo yehu mesirot et libo. Rabbi Shimon Omer, afilu ahat umesira et libo, areze lo isena. Imken lama nehemar lo yarbelo nashim, de afilu ka'abigail. Respecto a un rey de Israel, a un melech, está escrito en la Torá, en Devarim capítulo 17, versículo 17, Lo yarbelo nashim velo yasur levavo. No puede tener el rey muchas mujeres. ¿Y esto para qué? Para que no se aparte su corazón de Hashem Itbaraj, de Dios. ¿Qué significa no puede tener muchas mujeres? Tanakama dice, puede tener hasta 18 mujeres. Pero más no puede tener. Más ya se considera muchas y eso ya no se puede tener. ¿Así opina quién? Tanakama. ¿De dónde sale este número 18? Vamos a ver en la Gemara. Segunda opinión, Rabbi Yehuda dice no. Depende qué mujeres tiene. Si son mujeres tzadkaniot, puede tener ilimitado. Cuando son mujeres no tzadkaniot, no justas, o sea, mujeres que apartan el corazón del rey de Dios, ahí es cuando no puede tener muchas, sino únicamente hasta 18. O sea que también Rabbi Yehuda está de acuerdo que cuando el pasuk dice que no puede tener muchas, se refiere a que no puede tener más de 18. Solo que dice que el pasuk se refiere únicamente a las mujeres no tzadkaniot, pero tzadkaniot puede tener inclusive más. Tercera opinión, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice no. Una que no es tzadeket, una que aparta el corazón del rey de Dios, no puede casarse con ella. Entonces, ¿por qué en la Torah está escrito que no puede tener muchas? Mashma que pocas sí puede. Eso se refiere a inclusive mujeres como Abigail, que era ¿qué? Tzadeket. Aunque sea tzadeket, puede tener únicamente ¿qué? 18, no más. ¿Sí? Pero si no es tzadeket, no puede ni una. ¿Sí? Hay mahloket si en la Mishnah hay 3 opiniones o son 2 opiniones, pero no vamos a entrar en eso ahorita. Mahloket en los Rishonim. Dice la Gemara, le membra de Rabbi Yehuda darish ta'ama dekra, ve Rabbi Shimon lo darish ta'ama dekra, ve'ib chashamina leu, de Tanya almana ben sheyania ben sheyashira, en memashkenim ota, שנאמר, לא תחבול בגד אלמנה, דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר, עשירה ממשכנים אותה, ענייה אין ממשכנים אותה, ואתה חייב להחזיר לה, ואתה מסיע שם רבי שכינותיה. ואמרים, מהי כאמר? אחי כאמר, מתוך שאתה ממשכנה, אתה חייב להחזיר לה, ואתה מסיע שם רבי שכינותיה. עלמא רבי יהודה לא דריש טעמה דקרא, ורבי שמעון דריש טעמה דקרא. בעלמא רבי יהודה לא דריש טעמה דקרא, ושני יחד מפרש טעמה דקרא, מה טעם לא ירבה לו נשים, משום דלא יסור לאהבו. רבי שמעון אמר לך, מכדי בעלמא דרשינן טעמא דקרא, ואם כן, לכתוב קרא לא ירבה לו נשים ולשתוק, ואנא אמינא מה טעם לא ירבה, משום דלא יסור. לא יסור למה לי? אפילו אחת ומסירה את ליבו, הרי זו לא ישאנה. אלא מה אני מקיים לא ירבה, דאפילו כאביגיל. La Gemara deduce de las últimas 2 opiniones que mencionamos en la Mishnah, o sea, de Rabbi Yehuda y de Rabbi Shimon, lo siguiente. Rabbi Yehuda otra vez que dice que puede tener muchísimas mujeres un rey, mientras que aquellas no sean mujeres malas, no sean mujeres que apartan el corazón del rey de Dios. Pero si son malas, o sea, no tzadkaniot, ahí puede tener hasta 18. Así opina Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Shimon discute y dice no, si es no tzadkaniot, si es no tzadeket, si es mala, inclusive una no puede. ¿Qué nos dice la Torah? Que no puede tener muchas, más que poquitas sí puede. No, se refiere a que cuando es tzadeket, cuando son tzadkaniot, aunque sea como Abigail, no puede tenerse únicamente hasta 18, pero más no puede tener. Dice la Gemara, ¿en qué discuten aparentemente? Aparentemente, dice la Gemara, discuten en lo siguiente. Rabbi Yehuda analiza la razón de un mandamiento de la Torah, de una mitzvah, y define la mitzvah según esa razón de la mitzvah. Define los límites de la mitzvah según la lógica de la mitzvah, según la razón de la mitzvah. Y por eso,
Dice Rabbi Yehuda de que la Torah dice no puedes tener muchas mujeres. ¿Cuál es la razón de que no puede tener muchas mujeres? ¿Cuál es la única razón que no puede tener muchas mujeres? Porque puede apartar el corazón del rey de Dios. Dice Rabbi Yehuda, bueno, pero si son muchas, más de 18, pero todas tzadkaniot, no existe esa sospecha, no existe esa posibilidad, no existe esa razón. Entonces, por lo tanto, definimos que no hay prohibición en esa cantidad. Y es por eso que Rabbi Yehuda dice, cuando son todas tzadkaniot, adelante, no hay ningún problema. Sin embargo, Rabbi Shimon dice, no. En la Torah está escrito, Lo yarbelo nashim, no puede tener muchas mujeres, y no definimos los límites de este mandamiento según la razón y según la lógica de este mandamiento. Y por lo tanto decimos que en general, aunque sea tzadeket, aunque sean tzadkaniot las mujeres, que por lo tanto no hay posibilidad de que aparte el corazón del rey, desvíe el corazón del rey de Dios, aún así, Lo yarbelo nashim, no puede tener muchas mujeres. Entonces, en esto aparentemente es que discuten. Rabbi Yehuda Darish Ta'ama Dekra, Rabbi Yehuda define los límites del mandamiento según la razón del mandamiento, según la explicación del mandamiento, según la lógica del mandamiento. Y Rabbi Shimon no define el mandamiento según la lógica del mandamiento, según la razón del mandamiento. Así dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara dice, no me cuadra esto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos lo contrario justamente, que Rabbi Shimon es el que sí define los mandamientos según la razón, y Rabbi Yehuda es el que no define el límite de los mandamientos según la razón. Vemos al revés. ¿En dónde? En una baraita. La baraita esta está en Masejet Baba Metzia, página 115. Ahí está hablando, esta baraita habla sobre una viuda, una almaná, que toma un préstamo. Cuando toma un préstamo, normalmente se le pide, ella es prestataria en este caso, normalmente el prestamista le pide al prestatario, le pide que un mashkon, ¿qué es un mashkon? Un objeto, una garantía. Nos dice la baraita, una viuda que es prestataria, ya sea que sea pobre o ya sea que tenga dinero, el prestamista no puede pedirle un mashkon. No puede. No puede agarrar una garantía por el préstamo. ¿Y por qué? Porque está escrito en Devarim 24:17, no agarrarás como un mashkon la ropa de una almaná, de una viuda. ¿Así opina quién? Rabbi Yehuda. Viene Rabbi Shimon, ¿sí? Fíjense, los mismos personajes. Viene Rabbi Shimon y dice, no, depende. Esta almaná, ¿tiene dinero o no tiene dinero? Si tiene dinero, puede el prestamista venir y agarrarle una garantía por el préstamo. Solo si no tiene dinero, ahí decimos que no le agarramos un objeto como garantía, porque se lo tienes que regresar y vas a sacarle un mal nombre entre las vecinas. ¿Qué significa esta última parte? Dice, te voy a explicar. La razón, Rabbi Shimon se refiere a decir en esta última parte, que la razón que la Torah no te prohíbe agarrar una mashkon de una viuda que no tiene dinero, es porque si no tiene dinero, la halajá es que si le agarras algo que usa en la noche, entonces no puedes tenerlo todo el tiempo, tienes que regresárselo en la noche, o en el día tienes que regresárselo en el día, dependiendo qué es lo que le agarraste. Y si es viuda, vive sola en la casa. Entonces tú vas a entrar solo todos los días a la casa para agarrar y para devolver. Entonces la gente, cuando vean eso, que todas las mañanas, todas las noches viene él para agarrar, para regresar, viene el prestamista para la casa de ella para regresar, entra y para regresar el mashkon, pues ¿qué va a pensar? Todo el mundo, las vecinas, el vecindario va a decir, uy, esta señora está ¿qué? Está teniendo relaciones promiscuas con este hombre. ¿Sí? Ahorita, esto nada más aplica cuando la viuda es pobre, ¿sí? Que ahí es cuando tienes que estar regresando. Pero si la viuda es rica, o sea que tiene varios tipos de prendas para el día y varios tipos de prendas para la noche, de tal manera que si le quitas uno puede usar otro, en ese caso, si le agarras un mashkon, no tienes obligación, el prestamista no tiene obligación de devolvérselo en la noche o en el día. ¿Por qué? Porque tiene otras opciones de vestimentas, otros objetos que puede usar, otras prendas que puede usar. Entonces debería ser según la lógica que
que puedes en ese caso agarrarle, cuando la viuda tiene dinero, puedes agarrarle la viuda. Puedes agarrarle el mashkol. Pero aún así opina Rabbi Shimon. Pero aún así Rabbi Yehuda que dice, a una almaná, ya sea que tiene pobre, ya sea que es pobre, ya sea que es rica, no puedes agarrarle el mashkol. Significa que Rabbi Shimon es el que agarra el mandamiento que dice que a una almaná no puedes agarrarle un mashkol. Y va según la lógica. Y por eso dice, eso nada más aplica en pobre y no en rica. Y Rabbi Yehuda es el que dice, lo darishtama de kra. No va según la lógica, sino va según el mandamiento. La lógica no define el mandamiento, sino el mandamiento es el mandamiento. Entonces vemos lo contrario, lo que mencionamos antes. Responde la Gemara, no te voy a explicar. En realidad, Rabbi Yehuda normalmente, en toda la Torah, opina que lo darishtama de kra. No definimos los límites del mandamiento según la razón, según la lógica. Pero aquí, en este caso del rey, es diferente. O sea, normalmente Rabbi Yehuda opina que lo darish tama de kra, como vemos en donde, en el tema de almaná, lo darish. Pero en el caso del rey, Rabbi Yehuda opina que sí. ¿Por qué? Porque la lógica, la razón, está escrita claramente en la Torah. Está escrito, lo yar belon hashim, no puede tener muchas mujeres el rey, velo yasur leobó, para que no desvíe su corazón. Entonces, cuando en la Torah te dice la razón, ¿para qué te la dice? Para que definas el mandamiento según la razón. Pero cuando la Torah solo te dice el mandamiento sin razón, y la razón es lógica, no está escrito en la Torah, pero sabemos la razón de los jajamim y demás, ahí sí definimos, ahí, aunque tengamos la razón, no definimos el mandamiento según la razón. Así opina Rabbi Yehuda. Y Rabbi Shimon te va a responder de que en general, normalmente sí vamos según la razón del mandamiento, y según la razón definimos los límites del mandamiento, ¿sí? Como vemos en el tema que así opina Rabbi Shimon, vemos que así opina en el almaná, en viuda, ¿sí? Entonces, ¿por qué respecto al rey Rabbi Shimon opina que no vamos según la razón para definir el mandamiento? Dice, no, te voy a explicar por qué. Porque si en el rey hubiésemos definido el mandamiento, si en el rey hubiésemos aplicado como en toda la Torah, según Rabbi Shimon, otra vez, según Rabbi Shimon, en toda la Torah que decimos, según Rabbi Shimon, vamos según la razón para definir el mandamiento, ¿sí? Pero en rey es diferente, en rey no. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque según Rabbi Shimon, si siempre vamos según la razón para definir el mandamiento, entonces, ¿por qué en el rey es necesario que se diga lo yarbelon hashim, velo yasur leobó? ¿Para qué es necesario en el rey decir la razón? Si siempre vamos según la razón para definir el mandamiento, dime solo el mandamiento, que no puede tener muchas mujeres, y la lógica es ¿por qué? ¿Por qué no podría tener muchas mujeres para que no lo desvíen de Hashem? Y listo. Hubiéseme dicho, nada más voy a decir el mandamiento, porque la Torah también me dice, y ahí hubiésemos dicho que la razón es ¿por qué? Para que no se desvíe. Y con eso hubiésemos definido el mandamiento como siempre. ¿Por qué la Torah me dice aquí la razón explícitamente? Entonces la Torah me lo dice explícitamente para decirte que en este caso, si hay una que desvía, prohibido. Una que desvía, prohibido. Entonces, ¿por qué está escrito lo yarbe? No puede tener muchas. No muchas, aunque sean tzadkaniot, hay muchas no va a poner. No va a poder. ¿Sí? Entonces la razón que Rabbi Shimon, repito, entonces Rabbi Shimon dice que normalmente sí vamos según la razón para definir el mandamiento, pero aquí, ya que fue escrito la razón explícitamente, no es necesario decirla. ¿Para qué fue dicho? Para decirte que cuando se puede desviar, aunque sea una sola, no se puede. Entonces, ¿qué significa lo yarbe? Que no puede tener muchas, más que pocas, sí. O sea, menos de 18, sí. ¿Es cuando qué? Cuando es tzadkaniot. Esa es la razón de Rabbi Shimon. Es una contradicción. Seguimos. Hani Shemona Estre Minalan. דכתיב ויוולדו לדוד בנים בחברון, ויהי בכורו אמנון לאחינועם היזרעאלית ומשנהו כלאב לאביגיל אשת נבל הכרמלי, והשלישי אבשלום בן מאחה, והרביעי אדוניה בן חגית, והחמישי שפטיה בן אביטל, והשישי יתרעם לעגלה אשת דוד. אלה יולדו לדוד בחברון. וקמה לנביא עם מעט והוסיפה לך כהנה וכהנה, כהנה שיט וכהנה שיט, דאבולהו תמנה סרה. מתיפלה רבינה אימה כהנה תרתסרה, וכהנה 24 אינם יאכילו הרבה לאנשים, יותר מ-24.
ולמאן דתרי שבב, 48 אבות, תנא מיחי לא ירבה לאנשים יותר מ-48. תדע מה הייתה, מה? אמר רב כהנא, מקיש כהנה בתרא לכהנה כמה. מה כהנה כמה shit, אף כהנה בתרא shit. Ahorita la Gemara se enfoca en lo que vimos en la Mishnah. Vimos en la Mishnah que cuando la Torah nos dice muchas mujeres, ¿qué es ese muchas? ¿Qué es ese número? ¿Qué cantidad es? 18. Hay mahloket, si es tzadkaniot, si es no tzadkaniot, se las que desvían, pero ¿cuál es el número de muchas? Más de 18, o sea, de 19 en adelante. ¿Sí? ¿De dónde sale este número 18? ¿De dónde sale? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Está escrito respecto a David Amelech, que David Amelech tuvo en Hebrón, al principio, antes de ir a Jerusalén, estaba ¿en dónde? En Hebrón, estaba en Hebrón. Y ahí está escrito que tuvo a Amnón con la esposa Ahinoam. Después el segundo hijo fue Kilab, ¿con quién? Con Abigail. Después Abigail, que al principio era esposa de Nabal Carmelí, bueno. Después el tercer hijo fue Absalom, hijo de Maja. Cuarto hijo fue Adoniá, hijo de Hagit. Quinto hijo fue Shefatia, hijo de Abital. Sexto hijo fue ¿quién? Itream, hijo de Egla, esposa de David. 6 hijos. 6 en total. Todos estos 6 le nacieron ¿a quién? A David en Hebrón. Entonces, ¿cuáles son los 6 hijos? Otra vez, repitamos los nombres. Amnón, Kilab, Absalom, Adoniá, Shefatia y por último Itream. ¿Sí? Aquí están 6 hijos que tuvo David en Hebrón, de 6 diferentes mujeres. Y después de un tiempo, cuando David, con el pecado de Bathsheba, ¿sí? Después, vino el profeta. ¿Qué profeta lo reprochó? Natán, muy bien. Natán a Naví lo reprochó en Shemuel, tomo 2, ¿sí? Capítulo 12, versículo 8. Dice ahí, no es suficiente lo que Dios te dio hasta ahorita, y te agregó como estos y como estos, caena ve caena. ¿Cuánto le había dado Dios hasta ese momento? 6 hijos. Como estos, otros 6. Y como estos, otros 6. 6 más 6 más 6, total ¿qué? 18. De aquí sale el número 18 mujeres. ¿Sí? ¿Por qué otra vez? Porque aquí tuvo 6 hijos de 6 mujeres. Y después, cuando lo reprocha, después de que pecó con Bathsheba, le dice, no es suficiente lo que te dio Hashem en Hebrón, los 6 de Hebrón, y adicionalmente te agregó como estos y como estos, o sea, como estos, otros 6, y como estos, otros 6. Total, 18 de 18, 18 mujeres, 18 hijos, 18 mujeres, por lo menos. ¿Sí? Entonces, ahí vemos de que David Amelech tuvo 18. Bien, la Gemara pregunta, viene Rabina y pregunta, un segundo. ¿Quién te dijo que así se estudia el pasuk? Puede ser cuando dice Kahena, la primera vez que dice como estos, se refiere a otros 6, otra vez, 6 que se mencionaron, y adicionalmente como estos, que son otros 6, total que 12. Y cuando dice otra vez, y como estos, es como el total de lo anterior, que es otros 12, total que 24. Y dice de manera una baraita que dice Meforash que no puede tener más de 24, más que es así, ¿sí? Y sigue la Gemara diciendo, y según las opiniones, que cuando hay una Vav, también Dorshim, está escrito Kahena ve Kahena. Entonces otra vez, Kahena son otros 6. Ve, la Vav, es otros de los 12. ¿Ya son qué? 6 más 6, 12, más otros 12, 24. Más la última palabra Kahena, 48. Kahena ve Kahena. Entonces el primer Kahena es otros 6, 12 en total. Vav, otro de lo que... como estos que había total, que es otros 12, 12 más 12, 24, y el último Caena es como estos otros 24 más, total que 48, efectivamente una varita que dice que Meforash, que no puede tener más de 48. Entonces, ¿qué va a opinar el Taná de nuestra Mishnah? Dice la Taná de nuestra Mishnah, dice Rav Kaná, él dice que cada Caena, que dice el pasuk, cada como estos que dice, como estos, es 6. ¿Por qué? Porque el primer Caena que es 6, ¿sí? El primer Caena es como estos, que son los 6 que se mencionaron. Y el segundo cadena también es 6. ¿Por qué? Porque si las dos palabras son iguales, de la misma manera que el primer cadena es 6, también la segunda palabra es 6. Entonces por eso son 6 más 6 más 6, total 18. Entonces mahloket, cómo estudiar este pasuk, y a raíz de esto va a haber un mahloket. ¿Cuántas mujeres el rey puede
tener. ¿Cuánto va a ser muchas? Pero según nuestra Mishnah, cadena son 6, otra cadena son 6, porque se compara. La pregunta es: ¿por qué no decimos que el segundo cadena es como estos adicionales del total anterior? Que 6 más 6, otros 12 o 24 si decimos con la Vav, ¿sí? La respuesta es no, porque ya que está escrito cadena, comparamos el segundo cadena con el primero. Ya que el primer cadena es 6, también el segundo cadena es 6. Así opina nuestra Mishnah. Ok, seguimos. Ahorita la Gemara va a analizar sobre el pasú que mencionamos antes, en los cuales se mencionaron los hijos de David y las esposas también, ¿sí? Mencionamos 6 hijos y 6 esposas, que era Ahinoam, la esposa primera, la segunda era Abigail, la tercera era Maajá, la cuarta era Hagit, la quinta era Vital y la sexta era Eglá, ¿sí? 6 en total. Y la Gemara, así mencionamos en Shmuel 2, capítulo 3, versículo 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces bien, la Gemara le pregunta: un segundo, falta una esposa aquí. Mijal, Vehava y Mijal. Amarrav Eglá o Mijal. ולמה נקרא שמה עגלה? שחביבה עליו כעגלה. לכן הוא אומר: לולא חרשתם בעגלתי. ומיהבו למיכל בנה, והכתיבו למיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה. אמר רב חסדא: עד יום מותה לא היה לה, ביום מותה היה לה. מכדי בנים, איך ככה שיבלעו? בחברון. ואילו מעשה דמיכל בירושלים הווה. דכתיב: ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלום ותרת המלך דוד מפזז ומחרקד לפני השם ותיבז. ואמר רב יהודה ויתאם רב יוסף שקלטה מיכל למתרפסה. אלא אם עד אותו מעשה היה לה, מכאן ואילך לא היה לה. Bien, la Gemara le pregunta: un segundo. Había otra esposa que tenía David. ¿Quién? Mijal, como ya vimos en la clase anterior también, en la anterior, hace 2, ¿sí? La hija de Mijal era la hija de Shaul, que se casó con David cuando David estaba ¿en dónde? En Hebrón. Entonces mencionaste 6 esposas y no me mencionaste también Mijal, que también estaba casada con David. Deberían de ser 7. O sea, Mijal debería de entrar ahí, entonces en total deberíamos de tener ¿qué? 7. Dice Rab: no. La última que se mencionó, ¿cómo se mencionó la última esposa? Eglá. ¿Sí? Eglá, ¿quién es? Mijal. En verdad es Mijal. ¿Sí? ¿Y por qué se le llamó Eglá? Porque la quería tanto David como una ternerita. Eglá en hebreo es ternera. ¿Sí? Pero es un apodo. En verdad el nombre era Mijal y le llamaron Eglá por el cariño que tenía. ¿Y dónde vemos en otro lugar que Eglá? Vemos en otro lugar que Eglá es un apodo de cariño. ¿Sí? Como vemos con Shimshon con los filisteos. Lule harashtem beeglati. ¿Sí? Que le dijeron a su esposa que revele el secreto. No vamos a entrar en eso, pero vemos de que le llama a la esposa de Shimshon. ¿Cómo la llama? Eglá. Vemos de que se usa Eglá para una esposa querida. Entonces dice Rab que cuando dice ahí en ese versículo Eglá, la sexta esposa, se refiere a Mijal. Entonces en verdad son 6 las que mencionamos, y Eglá una de ellas, que Eglá es Mijal. Dice la Gemara: pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque el pasuk, cuando nos menciona Eglá, nos dice que tuvo un 6º hijo. ¿Y el 6º hijo lo tuvo con quién? David tuvo un 6º hijo. ¿Y lo tuvo con quién? Con Eglá. ¿Sí? ¿Y cómo se llamaba ese 6º hijo? Itream. ¿Sí? Itream lo tuvo David ¿con quién? Con Eglá. Y acabamos de decir que Eglá, ¿quién es? Mijal. O sea que Mijal tuvo un hijo con David llamado ¿qué? Itream. No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque en Shemuel 2, en capítulo 6, versículo 23, dice: Ule Mijal bat Shaul lo hayala yeled. Yaled adió motá. Mijal, hija de Shaul, no tuvo un hijo hasta el día de su muerte. ¿Cómo puede ser que Eglá es Mijal si está escrito que Eglá tuvo un hijo llamado Itream? Dice Rab Hasdá: no. Hasta el día de su muerte no tuvo, pero el día de su muerte tuvo. O sea, hasta el día de su muerte no tuvo, pero el día que murió, ahí fue el que tuvo. ¿A quién? A Itream. ¿Sí? Vamos a ver. Dice la Gemara: no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque los hijos que se mencionaron en el pasuk que tuvo David en Hebrón con las 6 esposas, ¿sí? Pasó en donde esos 6 hijos que tuvo con esas 6 esposas, ¿dónde fue? En Hebrón, que ahí fue donde David estaba antes que llegó a Jerusalén, ¿sí? Y la historia de Mijal, que sobre
sobre esa historia fue dicho que Mijal no va a tener hijos, no tuvo hijos hasta el día de su muerte, fue donde después en Jerusalén. ¿Por qué? Que fue un castigo que le vino a Mijal. ¿Por qué? Muy bien, porque después de David, ¿qué fue lo que pasó? Mijal, hija de Shaul, vio por la ventana al rey David que estaba saltando y bailando junto con el Arón de Hashem, el arca de Hashem, que estaba subiendo a Jerusalén. Y ella despreció, dijo, ¿qué está un rey haciendo, bailando así con la Torá? ¿Qué está bailando? Me parece ridículo. ¿Sí? Dijo Rabbi Yudá, y unos que dicen que dice Rabbi Yosef. En ese momento, Mijal fue castigada y recibió en este mundo el castigo. ¿Cuál fue el castigo? Que Dios le dijo que no, que va a ser estéril, que no va a tener hijos. Entonces, si fue un castigo, no tiene lógica que fue hasta el día de la muerte, y el día de la muerte sí tuvo. Si está castigada para no tener hijos, ¿por qué va a tener hijos el último día de la muerte? Eso no me cuadra lo que dijimos, que el día de la muerte, antes de morir, ahí sí tuvo hijos. Por eso la Gemara dice otra explicación. Dice, en realidad, tuvo hijo, Mijal, pero antes de esta historia, antes de que se burló, despreció a David. Desde que despreció a David, a ella no tuvo hijos nunca más, inclusive el día de su muerte. Entonces, cuando el pasuk nos dice, Ulemijal bat Shaul lo hayala yale da dio motá, es que no tuvo hijos, es desde esa historia en adelante no tuvo más hijos. Pero antes, en Hebrón, tuvo un hijo. Como dice el pasuk, que Egla tuvo un hijo con David llamado Itream, y Egla es Mijal. Listo. Seguimos. והכתיב, ויקח דוד עוד פילגשים ונשים מירושלים. למלאו יש שמונה עשר. מהי נשים ומהי פילגשים? אמר רב יהודה אמר רב, נשים בכתובה ובקידושין, פילגשים בלא כתובה ובלא קידושין. Ahorita la Gemara vuelve y pregunta sobre nuestra Mishnah. Mencionamos en la Mishnah de que el rey no puede casarse con más de 18 mujeres. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque está escrito en el versículo, en Shemuel, tomo 2, capítulo 5, versículo 13, que David agarró otras concubinas, Pilakshim, y mujeres de Jerusalén después de Hebrón. ¿Sí? Y ya en Jerusalén le habían dicho que ya tenía aparentemente 18. Entonces, y este pasuk aparentemente nos dice que agarró más mujeres. Se mashma que se puede con más mujeres. Dice, no, el pasuk cuando dice que agarró a más concubinas y mujeres es como parte de las 18. O sea, no está en orden escrito. Sí, eso fue, está diciendo la historia de lo que agarró David para llegar a esas 18. Y ya que hablamos de mujeres y concubinas, la Gemara dice, ¿cuál es la diferencia entre mujeres y concubinas? Dice la Biblia en nombre de Rab lo siguiente: mujeres se casan y hay ketubá, y con kiddushin, a diferencia de concubinas, de que no hay ketubá y no hay kiddushin, sino simplemente hacen ihud con intención de que sea concubina. ¿Sí? No es esposa, sino es una concubina. Seguimos. Amar Rab Yudá, Amar Rab. ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכולם בני יפת תואר היו ומגדלי בלוריות היו וכולם יושבים מקרונות של זהב ומהלכים בראשי גייסות היו והם היו בעלי אגרופים של בית דוד. La Gemara nos trae algo que dijo Rabbi Yudá en nombre de Rab, pero antes de explicar lo que acaba de leer, hagamos una pequeña introducción. Normalmente un Israel, un Yehudí, no se puede casar con una mujer no jrit, con una mujer no judía. Pero los soldados que salen a la guerra, el ejército, la Torah le permite con ciertas condiciones agarrar a una mujer, que es lo que se llama Yifat Toar, ¿sí? La mujer de buen aspecto, ¿sí? Si desea puede agarrar a una mujer, hacerle tevilá con intención de conversión y casarse con ella. Ahorita esto no es lo ideal, porque no es lo ideal, porque no, es con intereses, esto no sirve esta conversión. Pero supieron de que el soldado en la guerra no puede controlarse, no puede, entonces permitieron. ¿Sí? Quítetse, eso está escrito en la parashá, quítetse. ¿Sí? En Devarim 20, Devarim capítulo 20, versículos del 10 al 13. Esa es la que se llama la mujer Yefat Toar, una mujer de buen aspecto que se encuentra en el ejército, la soldada, y se casa con ella. Entonces, sobre esto viene Rabbi Yudá en nombre de Rabbi y nos dice lo siguiente: habían 400 jóvenes que tenía David en su ejército y todos eran
hijos de mujeres Yefat Toar, ¿sí? Que las habían agarrado a ellas en la guerra y tuvieron relaciones con ella y tuvieron hijos. Y tenían largos mechones de pelo. ¿Por qué? Porque seguían los caminos de su mamá, que era Nohrit, que en verdad no era judía, y no tenían, no se cuidaban de Tzeniut. Y todos ellos se sentaban en carrozas de oro y siempre iban en los ejércitos. Y eran muy fuertes, todo era belleza. Sí, entre paréntesis, así se rabía el nombre de Rab, que tenía 400 jóvenes en el ejército de estos. Entre paréntesis, es importante aclarar que la Gemara de Masejet Kiddushin, página 76b, concluye que en realidad estos muchachos no guerreaban en contra de los enemigos de Israel, porque David no quería que nada más gente buena, gente tzadikim, gente miyuhasim, son los que guerreen para que tengan éxito, ¿sí? Pero aún así, David Amelech sí mandaba a estos muchachos, por como se veían fuertechones así, para asustar. Sí. Ok, seguimos. Ve'amar Rabbi Yehuda amar Rav Tamar bat Yefat Toar hayeta shene'emar ve'ata daberna el Amelech ki lo yimna'eni mimeka ve'yisarka datach bat nisuin havai achatem yaveshar ele el ashmamine bat Yefat Toar hayeta. Otra cosa que nos dice Rabbi Yehuda en nombre de Rav es sobre las generaciones de David. Y explico. Amnón, voy a ser breve, pero tratemos de no confundirnos. Amnón era el hijo mayor de David, que tuvo ¿con quién? Con la esposa llamada Ahinoam, mencionamos antes. Y Amnón quería estar ¿con quién? Con Tamar, ¿sí? Que era Tamar hermana de quién? De Absalom, ¿sí? Ok. ¿Y Tamar era qué? Hija de David, ¿sí? Hija de David, que tuvo de la esposa Maja. O sea que Amnón quería estar con su hermana de parte del padre, ¿ok? Aparentemente. Yonadav era el primo y adicionalmente muy amigo de Amnón. Primo de Amnón y muy amigo de él. Y le dio un consejo para que pueda estar con ella. ¿Sí? ¿Cuál es el consejo? Le dice, mira, hazte como si fuese que estás enfermo. ¿Sí? Y pídele a tu hermanita, la mujer, a Tamar, que venga y te prepare comida. Levivot le pidió, que es cosas fritas. ¿Sí? Y que te dé de comer, ella te va a preparar. Y de esta manera, Amnón efectivamente causó de que Tamar venga con él, se encierra en el mismo cuarto y ahí la violó. Tamar, obviamente, le rogó, por favor déjame, y le prometió que si la deja, se va a casar con él. Tamar dijo, estoy dispuesto a casarme contigo, Amnón, cuando nos deje ¿quién? Nuestro padre David, que era el padre que tenían en común. Pero a Amnón no le importó y Amnón siguió en su violación. Después de este acontecimiento, muy bien, después de este acontecimiento, Amnón odió a Tamar. Dice el pasuk, sin agedolameod, un odio muy fuerte. Y le dijo a la gente de su casa que la saquen despreciándola, así que la saquen con vergüenza, no importa. Y Tamar salió de la casa de Amnón, avergonzada, colocó cenizas en su cabeza, se rasgó su túnica, sus prendas, y fue en las calles de la ciudad llorando y gritando hasta que llegó a la casa de Absalom, que era el hermano de ella, hermano de Tamar. Y le dijo a Absalom, quédate tranquila, aguántalo, cállate, así quédate en silencio y la venganza vendrá. La venganza Amnón vendrá. ¿Sí? Bueno, esto es breve. Viene Rabbi Yehuda nombre de Rabbi y nos dice lo siguiente. Tamar, que era hermana de Absalom, hermana de Absalom, ¿sí? Era hija de David, que tuvo con la esposa, pero ¿con qué esposa? Maja, pero no era esposa, era Yefat Toar. Maja, esta Tamar que nació de David y Maja no era esposa de Kiddushin y Ketubá de David, sino que era Yefat Toar. O sea que David la agarró en una guerra y estuvo con ella como Yefat Toar,
y tuvo a Tamar mientras que era Yefat Toar. ¿Qué es Yefat Toar? Cuando pasa el proceso de conversión, no bueno. Después, cuando ya quiere hacerlo bien, ya pasa, rectifica el proceso. Entonces, tuvo David relación con Mahá y tuvo a Tamar cuando todavía estaba en estatus de Yefat Toar y todavía no quería convertirse ella Belev Shalem. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos? Porque está escrito que cuando Amnón pidió violar a Tamar y ella le dijo que por favor suéltame, dijo por favor suéltame y estoy dispuesta a que hablemos con el rey, pidas permiso al rey, o sea, a David nuestro padre, y si él permite casarte conmigo, adelante. Pero un segundo, ¿cómo va a permitir casarse con ella si son hermanos? Es hervá, es una de las mujeres prohibidas. No existe que permita. Vemos de que no hay esta hervá porque efectivamente no eran hermanos, porque ella nació de una relación de David de Mahá, de Yefat Toar, no de mujer casada. Entonces no aplica esto. Entonces por eso necesitaba el permiso de ¿quién? De David. Puede ser que David iba a autorizar esto. Por eso dijo, déjame ver si autoriza. ¿Sí? Muy bien. Sí, porque estaba todavía de Yefat Toar, que no era Yehudía, antes del Yerushalem. Y por eso, según la halajá, no se considera Tamar hermana de Amnón y por eso debería estar permitida. Y por eso dijo, mira, cuando el rey me permita, cuando nuestro padre me permita, yo procedo a casar. El problema es así nos dice Rabbi nombre de Rab. Seguimos. Un Amnón rea ushmo Yonadab ben Shim'a achi David. Yonadab ish chacham me'od vegomer. Amar Rabbi Yehuda amar Rab ish chacham le rish'a. ויאמר מדוע אתה ככה דל בן המלך ויאמר לו יונדב שכב במשכבתך ויתחל וגומר עד ועשתה לעיני את הבריה ותיקח את המסרט ותצעוק לפניו מריד אמרה שעשתה לו מיני tigún. Explicamos esta parte. La Emerita trae unos versículos mencionados con la historia de Amnón y Tamar. Dice el versículo en Shemuel tomo 2, capítulo 13, versículo 3, que Amnón tenía un amigo se llamaba ¿qué? Como dijimos, Yonadab, hijo de Shim'a, hermano de David. Y Yonadab era hijo de Shim'a, hermano de David, o sea que eran primos. Amnón tenía un amigo llamado Yonadab, que era hijo de Shim'a, y Shim'a era hermano de David, o sea que Yonadab y Amnón eran primos hermanos. Y Yonadab era un hombre muy inteligente, dice el Pasuk, dice la Biblia en nombre de Rab, muy inteligente para hacer cosas malas, como el consejo que le dio, de que se haga el enfermo, etc. Sigue siendo en los próximos Pesukim 4 y 9, 4 hasta 9. Le dijo Yonadab a Amnón, ¿por qué estás así, te veo así un poquito triste? Le dice a Amnón, sí, te voy a explicar. Yo quiero mucho a Tamar, hermana de Absalom. Le dice Yonadab, no te preocupes, hazte el enfermo, como dijimos. Sí, simplemente estamos leyendo los versículos. Yo se los dije antes de esa introducción, pero aquí la demarata de los versículos. Y va a venir Tamar a cocinarte. Y en ese momento, cuando te hace tus cosas, te va a cocinar levivot, y ahí va a agarrar la sartén, todo, y te va a hacer las levivot, te va a fritar las levivot, y ahí la violas. Sí, dice el video nombre de Rab. Fíjense bien, aquí qué pasó. Le hizo Tamar, ¿qué le pidió a Amnón a Tamar? Que le haga cosas fritas. ¿Por qué? Explico. Si no le hubiese pedido las cosas fritas, si no se comen frescas, no quedan bien. Algo que tiene aceite es rico cuando está fresco, calentito. Cuando ya se enfría, no hay recalentar, ya no es lo mismo. A diferencia de cosas que no son fritas, no pasa nada si se hace en otra casa y después se trae media hora a la otra casa. Se hace en una primera casa y se trae después a la segunda casa. ¿Sí o no? No hay ningún problema con eso. Aquí, Rabbi Yehuda nos viene a explicar cómo David, cuando ve que Tamar está yendo a casa de Amnón, David, el papá, debería decir, tú no vayas para allá. No, pero está enfermo, tengo que hacerle comida. Hazle comida en tu casa y llévasela después. ¿Para qué tiene que hacerle comida allá? No, porque pidió cosas fritas. Entonces David no le puede decir en tu casa. Tenía que hacerlo en la casa de Amnón para que esté fresco. Y por eso David no pudo decirle que no. No pudo decirle a Tamar que no vaya para allá y por eso al final cayó. Bueno, seguimos. וישנאי אמנון שנאה גדולה מאוד, מה יטעמה רבי יצחק נימה נקשרה לו ועשאתו כרות שופחה. וכי נקשרה לו, היא מה יעבדה? אלא אם קשרה לו נימה ועשאתו כרות שופחה. הנה בעד הרשע ומאי דכתיב. ויצא לך שם בגויים ביופייך, שאין לך לא נצא לו שיער בבית השחי ולא בבית ערווה, שהייתמה דבד יפת תואר הווי. Después está escrito, como mencionamos, que después de que Amnón violó a Tamar, dice el Pasuk en el versículo 15, que Amnón
sin Agedolá, tuvo un odio muy grande en contra de ella. Y la despreció y la envió y le pasó vergüenza. ¿Por qué un odio tan grande? ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente la odiaste? La querías tanto, tuviste, la violaste, tuviste y de repente odio grande, ¿por qué? Dice Rabbi Yitzhak, había un pelo del lugar de la mujer que se le amarró a Amnón en su miembro y le cortó la parte superior del miembro, el glande, ¿sí? Y lo convirtió en ¿qué? Krochofja, ¿sí? Por eso, Krochofja es cuando se le corta el glande, ¿sí? Entonces, por eso, Amnón se puso muy molesto y la odió. Dice, pero un segundo, se le amarró solo el pelo de ese lugar de la mujer. Entonces, ¿por qué? ¿Qué culpa va a tener ella? Dice, no se le amarró solo. Ella se lo amarró, ¿sí? Y por eso, y eso causó, como el pelo es finito, eso causó que le corte, que le haga la herida, que le corte parte del glande y se convierte en Krochofja. Dice la Gemara, pero no me cuadra esto. ¿Por qué? Porque Rabba dice que hay un pasuk en Yehezkel, capítulo 16, versículo 14, sobre las hijas de Israel, sobre las mujeres judías, que tienen un buen nombre entre las naciones, que son guapas. ¿A qué se refiere? Que no tienen pelos ni en el betasheji, ni en el, ¿cómo se dice? Axila, ni en el lugar de abajo. Entonces, ¿cómo puede ser que ella tenía un pelo ahí abajo? Sí. Dice la Gemara, no, porque ella, recuérdense, Tamar, era hija de ¿quién? De Ifatoar. Entonces siguió los caminos de Ifatoar. Sí, que Ifatoar era Nohri. ¿Sí? Entonces se mantuvo los pelos, no como las mujeres de Israel que se los rasuraban, se los cortaban. Seguimos. Vatikach Tamar Efera Rosha. וכתון את הפסים אשר עליה קראה. תנא, משמד רבי יהושע בן כורחה, גדר גדול גדלה תמר באותה שעה. אמרו, לבנות מלכים כך, לבנות אדיוטות על אחת כמה וכמה. אם לצנועות כך, לפרוצות על אחת כמה וכמה. Dice el pasuk en Shemuel tomo 2, capítulo 13, versículo 19. Después de que Amnón sacó a Tamar de la casa, la despreció y la sacó, está escrito, como dijimos, que Tamar agarró ceniza y se puso en su pelo y rasgó su túnica que tenía. Y después puso su mano sobre su cabeza y salió llorando y gritando por las calles de la ciudad. Explica la Gemara. Hay una baraita que fue dicha en nombre de Rabbi Yoshua ben Korja, que en esta historia que hizo Tamar, que salió a Reshut Rabim y publicó lo que pasó, ella se podía haber quedado callada, no se quedó callada, lo publicó, nos tapó algo muy fuerte que podía haber pasado, ¿sí? O sea, aquí todas las mujeres se enteraron y empezaron a pensar y dijeron, si a las hijas de reyes, a Tamar, le pudo haber pasado esto, que la violaron y todo, con Shiken a una mujer normal. Y si a la Tamar, que era tzenuá, que era recatada, le pasó esto, con Shiken a una mujer que es no tan recatada. Y de aquí aprendieron las mujeres, ¿a qué? A cuidarse de no entrar a estas situaciones, de no llegar a estas situaciones, ¿sí? Entonces, a través de que ella salió y dijo, eso ayudó a que las mujeres aprendieran y se cuiden. Y por esta historia hubo un resultado alágico también. ¿Cuál fue la alajá que se estableció? Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Otasha, Gazru al Yehud ve la Penuyá. Yehud doraita Uda, Amar Rabbi Yohanan, Mishon Rabbi Shimon ben Yotzada, Gremes le Yehud, Mina Torah minayin shenemar ki yesitecha achija ben imecha, וכי בין הם מסית בין אב אינו מסית, אלא לומר לך בין מתייחד עם אמו, בין אחר מתייחד עם כל עריות שבתורה. אלא אם גזרו על ייחוד דפנויה. Dice la piedad nombre Rab, en ese momento, Jajamim, el Betatín Agadol, la Corte Suprema, la gran Corte de 71 jueces de esa generación, decretaron de que no se puede encerrar en un cuarto, o no se puede aislar, mejor dicho, porque Ijud no es nada más encerrarse en un cuarto, también estar en un lugar solos, también. No se puede aislar con una mujer casada, y no se puede tener, y también decretaron que no se puede tener relaciones con una mujer a pesar que esté soltera y no sea hervá para ella. Aunque no sea hervá, no sea una mujer prohibida, y está soltera, no puedes tener relaciones con ella. Pregúntale a Mara un segundo, pero eso lo decretaron Betín, no me cuadra. Ijud con una mujer prohibida, con una Eshetish, que no nada más es Eshetish, con cualquier hervá, con una mujer casada o con alguien que está prohibido para ella, que no, ahí lo decretaron, el Betín lo decretó, eso es Midoraitá. ¿De dónde lo aprendemos? De la Yohanan, en nombre de Rabbi Shimon aquí está escrito en la Torá de Barim, capítulo 13, versículo 7, Kiesiteja, cuando te instigue, ¿cómo se dice? Kiesiteja, cuando te tente, ¿sí?
cuando te inciten, ¿sí? Cuando te incite tu hermano, hijo de tu mamá, para hacer idolatría, etcétera, etcétera. Tu hermano, hijo de tu mamá, o sea, nada más el hermano, hijo de tu mamá puede incitarte, puede instigarte, y el hermano, hijo de tu papá no puede. Es lo mismo, porque dice aquí entonces la Torah, y hermano, hijo de tu mamá. Ese no, el pasuk te viene a decir que el hermano, hijo de la mamá, puede estar hijud. El hijo con la mamá pueden encerrarse, pero no puede una persona encerrarse con cualquier otra mujer prohibida. O sea, el hijo con la mamá, a pesar que está la mujer prohibida están prohibidos, pero ese sí se puede. Benimeja se puede. Pero otra persona juntarse, encerrarse, aislarse con una mujer que está prohibida para él, con cualquier otra arayot, no se puede. ¿De dónde se aprende esto de la pasuk de la Torah? Entonces, como tú me dices que Bedín fue el que dictaminó en ese momento de que no se puede aislar un hombre con una mujer prohibida, se la demanda, tenemos que corregir. Definitivamente eso es midoraitá, esto se aprende en la Torah ya. Lo que dijo Rab, de que en ese momento decretaron una alajá, se refiere a que decretaron de que no se puede encerrar en un cuarto, no solamente con una mujer prohibida, con una rayot, sino también con una mujer permitida, también con una mujer que esté soltera, no se puede encerrar en un cuarto con ella. Eso estaba permitido en Midoraitá. Y vinieron Jajamim ese día, después de esta historia, de Tamar con Amnón, y prohibieron. Muy bien. Seguimos. Va Donía ben Hagit, מתנשא לאמור אני אמלוך, אמר רבי יהודה אמר רב, מלמד שביקש להולמו ולא הולמתו. ויעש לו רכב ופרשים, ו50 איש רצים לפניו, מהי רבותא? אמר רבי יהודה אמר רב, כולם נטולי תחול, וחקוקי כפות רגליים היו. La verdad nos trae otra cosa que dice el video en nombre de Rab. El pasuk en Melahim 1, tomo 1, capítulo 1, versículo 5, dice que Adonía, ¿quién era Adonía? El cuarto hijo de David, muy bien. Era hijo de la esposa de David llamada Hagit, muy bien. Se orgullecía y decía, yo voy a ser el futuro rey, yo voy a heredar a mi padre. ¿Sí? Así dice el pasuk, dice el video en nombre de Rab. De aquí aprendemos de que no nada más se orgullecía, sino era más. Trató de probarse la corona, pero no lo encajaba. ¿Sí? Sigue diciendo la Gemara que hay otro pasuk sobre Adonía, que Adonía se hizo carrozas y demás, y se encargó de que 50 personas, por el orgullo que tenía que él va a ser el que va a heredar, 50 personas corrieran delante de él. Dice la Gemara, ¿cuál es el Haidush? Es hijo de rey, los hijos de reyes siempre los acompañan 50 y más personas. No dice el video en nombre de Rab, no. Todas estas 50 personas, aparte, no eran personas normales, eran personas que se quitaron los vasos para que puedan correr, para que pesen menos y puedan correr más rápido, los vasos de... ¿sí? Y también tenían las suelas talladas. O sea, le mandó a quitar la carne, la piel de abajo, para que puedan pisar sobre espinas, sobre clavos y no les duela. Eso nada más lo puede hacer alguien fuerte, alguien rey. Se dice, mira, él te decía también de que tenía 50 personas de este estilo que corrían delante de él. No cualquier 50 personas de este específico que les se quitaron los vasos y que se... Ok, seguimos. Próxima Mishnah. Lo yarbelo susim, ela que de merkavto. ¿De qué se vezab lo yarbelo meod? Ela que deliten Aspania. De kotev lo sefer Torah lishmo. יוצא למלחמה, מוציאה עימה, נכנס ומכניסו עימו, יושב בדין היא עימו, מסב היא כנגדו, שנאמר והייתה עימו וקרא בו כל ימי חייו. La Mishnah nos sigue hablando sobre diferentes mandamientos que tenía el rey de Israel. Está escrito en la Torah que el rey lo yarbelo susim no puede tener muchos caballos. ¿Por qué? ¿Qué dice la Torah? Porque puede llegar a Mitzrayim, ¿sí? Bueno, no vamos a entrar en eso, vamos a ver. ¿Perdón? Eran los mejores caballos de Mitzrayim, entonces si va a tener muchos caballos, va a llegar a Mitzrayim y va a hacer que al final el pueblo llegue a Mitzrayim de regreso a la esclavitud. Bueno, de todas maneras el pasuk dice, Lo yarbelo susim, no puede tener muchos caballos. Dice la Torah, no es que no puede tener absoluto, no puede tener caballos adicionales para orgullecerse, eso es lo que no puede. Pero sí puede tener la cantidad necesaria para sus carrozas para uso particular y las carrozas del ejército. ¿Sí? De la Torah dice no puede tener muchos caballos. ¿Qué no puede tener muchos? No puede tener muchos para orgullecerse. Pero lo necesario para las carrozas, o sea, hay un concepto de cuando las personas tienen caballos por tener,
Eso dice, wow, mira, tiene demasiados caballos por tener. Eso es lo que no puede el rey. Pero tener muchos, los necesarios para sus carrozas particulares y para las carrozas del ejército, eso sí se puede. Igualmente está escrito en la Torá que no puede tener plata y oro, ¿sí? No puede tener mucho. Igualmente aquí no puede tener mucho para orgullecerse, eso es lo que no puede. Pero guardar y tener suficiente para poder pagar el salario anual de los soldados del ejército, eso sí, aunque es mucho, eso sí se puede tener. Lo que no puede tener es, no puede tener mucho adicional para orgullecerse, eso es lo que no se puede. Sigue diciendo la Mishnah, que en la Torah vemos, está escrito en la Torah, de Katablo et Mishneh Torah Zot al Sefer, ¿sí? Que tenía que tener el rey que un Sefer Torah de él. Dice la Mishnah, tiene que el rey ordenar escribir un Sefer Torah para él, como vemos en el Pasuk. Y la Mishnah agrega que este Sefer Torah siempre tiene que estar delante de él. Cuando sale a la guerra, la saca con él. Cuando regresa, regresa con él la Torah. Cuando se sienta a juzgar, ¿cómo que a juzgar? Si vimos de que no puede, pero recuérdense que vimos que Malhevet David, sí pueden, aquí estamos hablando de Malhevet David, ¿sí? Lo que es dinastía de David, Malhe Israel, Hashmonaim no pueden, pero bueno, ok. Cuando va a juzgar, tiene que estar con él. Cuando se va a sentar a comer, la tiene que tener enfrente, ¿en dónde? En el Arón, en el arca, en el Arón HaKodesh. Como vemos en el pasú que dice, Ve'ayetá imo, ve'karabo kol yemei hayav, tiene que estar siempre en la Torah, con él o enfrente a él. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, lo yar velo susim yachol afilu kedem merkavto ufarashav Talmud Omar, lo en Omar be, aval marbehu kederechvu ufarashav. Ha'amen mekayem susim ha-batlanim. Minayin shafilu sus echad ve'u batel, sheu lo yar be, Talmud Omar, leman arbot sus, ejimachar dafilu sus echad ve'u batel, kai velo yar be susim la mali, labor, velota se alcohol sus vesus. Tama de Katabra Hamanalo, Hala Bajea Bamina, Afilu que derribo para Shabnamilo, lo trija le apushe. La Gemara trae una baraita, que la baraita se enfoca en la prohibición del rey, que la Torah nos dice que el rey no puede tener, lo yarbeló, susim, no puede tener muchos caballos. No, pero el versículo, traducción literal, lo yarbeló, no podrá tener para él muchos caballos. ¿Sí? Dice la Gemara, uno hubiese pensado que no puede tener muchos caballos. En absoluto, no puede tener muchos, tampoco para sus carrozas y para los ejércitos, no puede. Talmud Omar no puede tener muchos caballos para él, ¿sí? O sea, para demostrar, orgullecerse. Eso es lo que no se puede. Pero sí puede tener muchos, los necesarios, muchos, aunque sean muchos, mientras que sean necesarios para las carrozas y las carrozas del ejército. Dice la Gemara, así dice la baraita, todo esto es una baraita. Sí, la baraita pregunta si efectivamente tiene permitido, ¿sí? Todo lo que el rey puede tener permitido, todo lo necesario para sus carrozas y para las guerras, ¿sí? Entonces, ¿por qué está escrito entonces que no puede tener muchos caballos? ¿A qué se refiere? ¿Puede tener todo lo necesario? No, todo lo necesario, pero no los susim batlanim, los caballos que están por estar, para demostrar que tiene muchos animales, ¿sí? O sea que para orgullecerse, como dijimos, el lujo, el orgullo, para el extra, eso no, ¿sí? Susim batlanim, que son caballos que se quedan sin hacer nada, que solo para que la gente que entra al palacio dice, wow, ¿cuántos caballos? Sí. Ok. Ahorita, cuando ya tienen lo necesario, la Baraita sigue diciéndonos lo siguiente. Cuando ya tienen lo necesario para sus carrozas particulares y para las carrozas de los ejércitos, ya no puede tener más caballos, pero no puede tener muchos más, o uno adicional sí podría tener. Dice la Baraita, en la Torah está escrito, ¿por qué preguntamos esto? Porque en la Torah está escrito lo yarbeló susim, más que plural, dos o más no puede tener, pero uno extra sí puede. Dice no, está escrito leman arbot sus, después está escrito sus en singular. Entonces vemos que inclusive uno extra sí de orgullo no puede tener. Pero si uno no puede tener, entonces ¿por qué cuando dice lo yarbe susim en plural? ¿Por qué? Listo, después dice sus en singular, pero ¿por qué dice entonces al principio lo yarbe susim en plural? Para decirte que por cada caballo y caballo transgrede un lav. O sea, que si tiene muchos, no transgrede una prohibición por tener muchos, sino por cada caballo extra, por cada caballo que no hace nada extra, o sea, cada caballo extra, cuando digo extra me refiero a cada caballo no necesario, transgrede una prohibición. Así dice la Baraita. Y la Gemara se enfoca en el principio de la Baraita, dice lo siguiente.
¿De dónde aprendimos de que el rey puede tener muchos caballos mientras que sean necesarios para las carrozas o para las carrozas del ejército? Porque la Torah nos dice que lo yarbe, no pueda tener para él muchos, no pueda tener muchos para él. Mashma que para él no, pero cuando no es para orgullecerse no puede, pero para lo necesario sí se puede. Pero si no hubiésemos dicho la palabra hubiésemos dicho que ¿qué? Que no hubiese podido tener muchos caballos, inclusive para los casos necesarios, para las carrozas y para los ejércitos. Pero eso no puede ser, porque no podemos decir, ¿sí? O sea, no existe que un rey se pueda mantener sin caballos para los ejércitos y sin caballos para las carrozas, ¿sí? Entonces, aparentemente, sin la palabra lo podríamos haber entendido esto. Dice la Gemara, no. La palabra lo te viene a decir, no, en verdad la palabra esa palabra lo con vav, para él, ¿sí? La razón que fue escrita es para enseñarnos que el rey puede tener muchos caballos hasta que sea suficiente, berrebaj, con abundancia. Uno hubiese pensado que, listo, definitivamente un rey seguro puede tener caballos para lo necesario, pero lo necesario puede ser necesario o necesario con abundancia, para las carrozas y para el ejército. O sea, también dentro de lo permitido, dentro de las carrozas particulares y las carrozas del ejército, ¿sí? Que son cosas necesarias, definitivamente un rey lo puede tener, porque si no, no es rey, ¿sí? Hay niveles, hay necesario básico, es necesario con abundancia. Nos dice la Torah, para él, para orgullecerse, no puede tener muchos, pero lo que es necesario puede tener inclusive abundancia. Ok, seguimos. ¿De qué se les da hablar velo? Ela que deliten a España. Tanu Rabbanan bekesef vezahav lo yarbelo afilu que deliten a España. Talmud lomar lo eno marbe, aval marbe hu que deliten a España. Tama de katar hamana lo alako hachiva meina afilu que deliten a España namilo lo tzricha le harvaja. También sobre la plata y el oro está escrito en la Torah, bekesef vezahav lo yarbelo. Plata y oro no podrá tener mucho para él, sino nada más puede tener lo necesario para pagar los salarios los salarios anuales de los soldados del ejército. La Gemara tiene una varita al respecto. Y la verdad dice lo siguiente. Está escrito en la Torah, ve que se besablo y arbe. No puede tener mucho. No hubiese pensado que inclusive no puede tener dinero para pagarle a los soldados. No, está escrito no puede tener mucho. Plata y oro no puede tener mucho para él. ¿Sí? Para él no puede tener mucho, pero sí puede tener mucho, lo necesario para pagarle el salario a los soldados. Así se la varita. Y la Gemara pregunta sobre esto, dice, mashma, que la razón que se permite que tenga plata y oro para pagar a los soldados, ¿de dónde lo aprendemos? Es porque está escrito la palabra que lo que no puede es únicamente para él, pero para los soldados permitido. Pero si no hubiésemos dicho la palabra hubiésemos dicho que no hubiese podido tener ni plata ni oro, ni para él, ni para pagar ¿a quién? A los soldados, pero no puede ser. No existe que un reinado no tenga un ejército. Y si tú no le permites tener dinero para pagar, no va a tener el ejército. Dice la Gemara, no. El te viene a enseñar que el rey puede tener inclusive la arbajá. O sea, que puede tener plata y oro para él, o sea, no necesario, lo extra, no puede. Pero para los soldados definitivamente seguro puede, aunque no esté la palabra pero nos viene a enseñar la palabra que para soldados, aunque quiera tener, a veces uno quiere tener un poco más de caja, por si acaso necesita más soldados. ¿Sí? Uno hubiese pensado, más soldados. Uno hubiese pensado que no puede, que nada más puede tener lo necesario, pero por si acaso necesita más, ahí ya no ¿qué importa hacer por si acaso? Nos dice no, toda la prohibición de tener es únicamente cuando es uso personal. Pero cuando es para los soldados, aunque sea extra, más soldados que pueden ser necesarios, sí se puede tener. Y por eso necesita la palabra hasta de amarte lo le drashar y arbelona shimai darash be le maute ediotot. Si se dan cuenta, agarramos la palabra lamed vav para él y la interpretamos en dos partes del rey. Para enseñarnos para plata y oro, para temas de plata y oro, para los ejércitos, y también para tema de susim, caballos. Pero también está escrito la palabra respecto a las mujeres. Lo yarbelo nashim. Si tú me dices que interpretamos el de cada uno, ¿cuál sería la interpretación de esa palabra lo yarbelo nashim de mujeres? ¿Sí?
Dice la Gemara, la palabra lo, en ese pasuk de mujeres, te viene a decir que únicamente él, el rey, puede tener muchas, únicamente el rey no puede tener muchas mujeres. Pero otras personas sí pueden tener muchas mujeres. Seguimos. Rabbi Yehuda Rami, כתיב ויהי לשלמה 40,000 אורוות סוסים למרכבו, וכתיב ויהי לשלמה 4,000 אוריות סוסים, הכיצד? אם 40,000 אצטבלאות היו, כל אחד ואחד היו בו 4,000 אורוות סוסים, אם 4,000 אצטבלאות היו, כל אחד ואחד היו בו 40,000 אורוות סוסים. Rabbi Yehuda trae una contradicción entre dos versículos sobre la cantidad, aparentemente sobre la cantidad de los caballos que tenía el rey. Ahorita pasamos al rey Salomón, a Shlomo HaMelech. Por un lado está escrito en Melahim que tenía Shlomo 40,000 puestos de caballos, o sea, aparentemente 40,000 caballos. Y en Divrei Hayamim está escrito que Shlomo tenía 4,000 puestos de caballos, o sea, 4,000 caballos nada más. Entonces, contradicción, ¿tenía 40,000 o tenía 4,000? Dice además dos respuestas. O que tenía 40,000 establos y que dentro de cada establo tenía 4,000 puestos de caballos, o que tenía 4,000 establos y dentro de cada establo tenía para 40,000 puestos. O sea que cuando un pasuk dice 40,000 y otro dice 4,000, uno se refiere, hay dos maneras como explicar, pero uno se refiere a establos, otro se refiere a puestos que tienen cada establo. Seguimos. רבי יצחק רמי כתיב, אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה. וכתיב, ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, לא קשיא. כאן קודם שנשא שלמה את בת פרעה, כאן לאחר שנשא שלמה את בת פרעה. אמר רבי יצחק, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל בן קנה בים, והעלה סרטון ועלה נבניה, כרך גדול שבר רומי. Rabbi Yitzhak hace una contradicción entre dos versículos respecto a la riqueza de el rey Shlomo. Por un lado, el pasuk en Divrei Hayamim nos dice que la plata, cuando digo plata me refiero a el material plata, no a dinero. La plata no valía nada, el metal plata no valía nada. ¿Sí? Y por otro lado, el versículo en Melahim dice que el rey Salomón, que en el versículo en Melahim vemos que la plata por lo menos valía como ¿qué? Como piedras, o sea que tenía cierto valor, contradicción. En el primer versículo, o sea, en el versículo de Divrei Hayamim dice que no valía nada. Y en el segundo versículo de Melahim dice que tenía cierto valor. Entonces, contradicción. Dice Rabbi Yitzhak, no hay contradicción. El primer pasuk del Divrei Hayamim está hablando que la plata no valía nada. Está hablando antes que el rey Salomón se casó con la hija del faraón. Antes de que pecó en casarse con ella. Entonces tenía mucha riqueza. Y la riqueza que tenía, la plata, no valía nada, relativamente. Pero cuando se casó con la hija del faraón, pecó, y ahí empezó a perder la riqueza del pueblo. Entonces, como empezó a perder la riqueza del pueblo, la plata se valorizó un poquito, como castigo, ¿no? O sea, la plata vale más, pero en relación, porque el resto, porque la economía bajó, porque las riquezas bajaron. ¿Sí? Entonces, definitivamente no hay contradicción, porque son dos momentos diferentes, antes del casamiento, antes de que pecó Shlomo en casarse con Bat Faraó, y después. Ya que hablamos de que Shlomo se casó con Bat Paró, nos dice Rabbi Yitzhak, desde el momento que el rey Salomón se casó con la hija de Paró, vino el malaj Gabriel, colocó un palo en la mitad del mar y con el tiempo se empezó el polvo, la tierra, a ponerse alrededor del palo y se hizo una isla, ¿sí? Una isla, o sea, se empezó a poner tierra ahí y de ahí salió, de ahí empezó, de ahí creció, de ahí nació, ¿qué? Roma, que al final destruyeron a Israel. Todo empezó por el pecado de ¿qué? Desde el día que Shlomo se casó con la hija del faraón. Seguimos. ואמר רבי יצחק מפני נתגלו טעמי תורה, שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהם גדול העולם. כתיב לי הרבה לא נשי, אמר שלמה אני הרבה ולא אסור, וכתיב הילד זקנת שלמה נשב איתו את לבבו, וכתיב לי הרבה לא סוסים, ואמר שלמה אני הרבה ולא אשיב. וכתיב ותצא מרכבה ממצרים בשש בגומר. Dice Rabbi Yitzhak, algo increíble. ¿Por qué la Torah en los diferentes mandamientos, en todas las mitzvot, no dice la razón? Muchas sabemos las razones porque a Jamín no las dijeron. Pero ¿por qué la Torah no te la dice? Cada mitzvah que te diga la razón de cada una. Por ejemplo, no se puede vestir shatnez, lana y lino. Que nos diga por qué. Hasta hoy en día no sabemos por qué. No se puede comer carne de hazir. ¿Sí? ¿Por qué no se puede comer? Que nos diga por qué. Dice Rabbi Yitzhak, ¿sabes por qué? Porque hay dos versículos que la Torah sí dijo una razón y la gran persona, el rey Salomón, un gran hombre, cayó en ellas. ¿Cuáles son los dos versículos?
que un rey no puede tener muchas mujeres. ¿Para qué? Dice el pasuk. ¿Cuál es la razón? Para que no se desvíe su corazón. Dijo el rey Salomón, yo voy a tener muchas mujeres y yo me voy a encargar de no desviarme mi corazón de Dios. Y al final está escrito que ¿qué? Que las mujeres lo desviaron. También ¿cuál es la segunda fuente? Está escrito que no puede tener muchos caballos. ¿Para qué? Porque todos los caballos llegaban ¿de dónde? De Egipto. Entonces, si tenía muchos caballos, al final va a llevar a todo el pueblo otra vez a Egipto. ¿Sí? Dice el rey Salomón, esa es la razón, yo voy a tener muchos caballos y me voy a encargar de que el pueblo no vaya a Egipto. Y al final compró los caballos ¿de dónde? Mi Mitzrayim, vatetzemer kabam mi Mitzrayim besheshmeot kesef. ¿Sí? Por eso la Torah no te dice las razones. Porque cuando te dice las razones, uno dice, no, yo no voy a caer en eso. Y al final uno cae. Seguimos. Vekotev sefer Torah lishmo. Tana ubilvat shelo itnae beshel avotav. אמר רבא, ואף על פי שהניחו לאבותיו לאדם ספר תורה, מצווה לכתוב משלו שנאמר, ועתה כתבו לכם את השירה. הייתי באביי וכותב לו ספר תורה לשמו, שלא יתנאה בשל אחרים, אם מלך אין, הדיוט לו, לא צריכה לשתי תורות. וכי דתניא, וכתב לו את משנה, וגומר. כותב לשמו שתי תורות, אחת שיוצא ונכנסת עמו, ואחת שמונחת לו בדין הזהב, אותה שיוצא ונכנסת עמו, עושה אותה כמין קמע, ותולה בזרוע, שנאמר שיוויתי השם נגדי תמיד, כי ממיני בעלי מות. אינו נכנס בה, לא לבית המרחץ ולא לבית הכיסא, שנאמר והייתה עמו וקרא בו, מקום הראוי לקרות בו. Mencionamos al final de la Mishnah, o en la continuación de la Mishnah, de que el rey tiene que escribir para él, ¿qué? Un Sefer Torah. La Gemara trae una baraitá. Dice la baraitá que a pesar que esta obligación de que el rey tiene que tener un Sefer Torah es, a pesar que su padre era rey y tenía un Sefer Torah, él tiene que volver a escribir un Sefer Torah para él. No puede agarrar y aprovecharse y decorarse del Sefer Torah de su padre. Dice Raba que esto también aplica para una persona normal. A pesar que sus padres dejaron a la persona un Sefer Torah, aún así sigue habiendo una mitzvah de que la persona manda a escribir un Sefer Torah él mismo. Como donde aprendemos que también aplica para una persona regular, así dice Raba, que aplica también para una persona regular. Devarim 31:19, Ve'ata kitvu lachem et hashira azot. Todos tienen mitzvah de lichtov, no de tener nada más. De lichtov, por eso aunque uno recibió del papá, pero tiene la mitzvah de todavía escribir. Viene Abba y le pregunta a Raba de una baraitá, no me cuadra. Tú, Raba, me acabas de enseñar de que esto no nada más aplica en rey, sino también aplica en una persona regular. O sea, no nada más aplica en rey de que si la recibió tiene que escribir otra, sino también una persona regular. Así dijo Raba. Viene Abba y le pregunta a una baraitá, no me cuadra. Está escrito en la baraitá que el rey tiene que escribir un Sefer Torah a su propio nombre y no puede recibir de otra persona. O sea, puede recibir, pero esa no sirve, tiene que escribir otra más. Más que eso nada más aplica en ¿qué? ¿Qué dice la baraitá? Rey. Pero una persona regular no es necesario que la escriba, suficiente que la reciba, suficiente que la tenga. Dice la Gemara, no. Esta baraitá nos está enseñando sobre la segunda Torah del rey. El rey tiene que tener ¿qué? 2 Torot. Y nos enseña que ¿qué? Que no nada más la primera Torah del rey, sino también la segunda Torah del rey la tiene que ¿qué? La tiene que escribir él. ¿Sí? También la segunda Torah la tiene que escribir. Pero la primera, al igual que todo el mundo, también tiene que escribirla. Esa es la mitzvah, escribirla. Si recibe no hay problema, pero tiene que escribir. ¿Sí? Esta baraita cuando nos dice que el rey tiene que escribir, se refiere a la segunda Torah del rey especial que tiene, en adición a los demás. Pero también la primera, el rey, al igual que todos los demás, tienen que escribirla ellos mismos. Y uno no sale de Jehová de esta mitzvah al recibir una Torah. Raba, en esta respuesta, básicamente nos dice que el rey tiene que escribir ¿cuántas Torot? 2. ¿Dónde lo aprendemos? La Gemara trae una baraita. La baraita dice, Vekatablo et Mishneh Torah. Está escrito en la parashá, en la porción del rey, en Devarim, que escribirá para él el duplicado de la Torah. Duplicado, 2. ¿Sí? Aquí aprendemos que escribe para él, tiene que escribir una para él especial, que él manda escribir, 2 Torot. Una que va con él todo el tiempo y otra que la deja en sus tesoros. La que va con él todo el tiempo, sale y entra, tiene que hacerla como un amuleto, o sea, pequeñito, con letra muy pequeña, para que sea fácil cargarla. Y la pone en donde, la cuelga en su brazo derecho. Donde vemos en Teilim 16:8, Shiviti Hashem negdi tamid, ki mimini balemot. Shiviti Hashem negdi tamid neged, que va a tener una Torah en sus tesoros enfrente de él siempre. Ki mimini balemot, en la derecha tendrá otra Torah. ¿Sí? Y a pesar que va con ella esa segunda Torah por todos lados, pero no puede entrar a la casa de baño con eso, ni al baño, ni a los baños, no puede entrar.
dónde aprendemos? Porque está escrito, Ve'ayetaimo bekarabo, estará con él y la estudiará. ¿Puede estudiar en la casa de baños la Torah? No. ¿Puede estudiar en el baño la Torah? No. El lugar que estudia, ahí tiene obligación de tenerla. Pero en el lugar que no puede estudiar, no es necesario que la tenga. Seguimos. Amar Marzutra veitema marukva batchila nitna Torah l'Israel bichtav ivri uleshon hakodesh. Chazra v'nitna lahem bimei Ezra bichtav ashurit ubelashon arami uleshon arami. Pero lהם לישראל כתב אשורית ולשון הקודש, והניחו לאדיוטות כתב עברית ולשון ארמי. מהאדיוטות אמר רב חסדא קוטאה. מהי כתב עברית? אמר רב חסדא כתב ליבו נאה. Marzutra, hay unos que dicen que lo dice Marukva, dicen lo siguiente. ¿Y por qué traemos esto? Porque ellos tienen otra explicación. Nosotros en la baraita anterior mencionamos que la palabra que dice en el pasuk Mishne Torah duplicado nos viene a enseñar que hay dos Torot. Según Marzutra y otra versión Marukva, se aprende de este Mishne Torah, esta palabra Mishne Torah, otra cosa. ¿Qué es lo que se explica? Se aprende aquí que al principio la Torah fue dada ¿saben qué? Sigamos un poco más leyendo y ahorita explicamos todo. Tania Rabbi Yossi Omer Raúl ya Ezra Shetinaten Torah Aliadol Israel Ilmale Kedamo Moshe Moshe Omer Moshe Ala Elahim Ezra Omer Hu Ezra Ala Mi Babel Mal Ya'amur Kan Torah Afal Ya'amur Le'alan Torah Moshe Omer Ve'otitziva Ba'etai Le'lamdet Etchem Chukim Mishpatim Ezra Omer Ki Ezra Echin Le'vavo Le'drosh Torat Hashem La'asot Le'omer V'Yisrael Chukim Mishpat אבל פי שלא ניתנה תורה לידו נשתנה לידו הכתב שנאמר וכתב הנשתבן כתוב ארמית ומתורגם ארמית וכתיב ולה חעלין כתבה למקרא ופשרי להודעה למלכה וכתיב וכתב את משנה התורה הזאת כתב הראוי להשתנות. למה נקרא אשורית? שעלה עמהם מאשור. La Gemara nos dice lo siguiente. Ok, Marzutra, ¿sí? Dice Marzutra lo siguiente. Hay unos que lo dicen, que lo dice Marukva. ¿Qué dice Marzutra? Dice lo siguiente. Marzutra o Marukva. Al principio, la Torah fue dada a Israel en escritura. Voy a hablar de dos cosas. Escritura, que es el tipo de letra, y voy a hablar de idioma, que es el idioma. ¿Sí? Entonces, al principio, la Torah fue dada a Israel con escritura hebrea, ibrí, que es ibrí, de la escritura que usaban en Eber Anar, ¿sí? Que dicen que es la escritura que estaba en las monedas encontradas, las monedas que se encontraron del segundo templo. Ese es el tipo de escritura. Pero el idioma era ¿qué? Idioma Leshon HaKodesh. Otra vez, escritura hebrea, que no es la letra nuestra, ¿sí? No digamos escritura hebrea, digamos escritura ibrí, ¿sí? Ibrí. Escritura ibrí y el idioma era hebreo, que es el que nosotros conocemos como hebreo, ¿sí? Leshon HaKodesh. Y después, eso fue cuando se entregó la Torah por primera vez, ¿cuándo fue? ¿A través de quién? A través de Moshe. Después, cuando Ezra regresaron del exilio y construyeron el segundo templo, en la época de Ezra, se volvió a dar la Torah con escritura ashurit, que es la que tenemos hoy en día en el Sefer Torah. Sí, esa es la escritura, no es escritura ibrí. Escritura ashurit, que es la que tenemos hoy en día en el Sefer Torah y en Mezuzot, sí, todo eso, Tefilín. Y el idioma fue ¿cuál? Arameo. O sea, fue escrito en ashurit, pero las palabras eran ¿qué? Arameo. Y muchos de Israel adoptaron para ellos, para su Sifrei Torah, escritura ashurit y lenguaje hebreo, que es la que tenemos hoy en día. Escritura ashurit e idioma. Cuando digo lenguaje me refiero a idioma hebreo. Entonces, otra vez, dice Marzutra, hay unos que dicen que dice Marukva. Al principio se entregó la Torah, escritura ibrí, idioma Lashon HaKodesh, hebreo. Después, en la época de Ezra, escritura ashurit, idioma arameo. Y Am Israel optó por quedarse con una mezcla. Escritura ashurit, idioma hebreo. Y le dejaron a los ediotot, vamos a ver quiénes son los ediotot después, que escriban sus libros en escritura ibrí y lenguaje arameo. ¿Quiénes son los ediotot? Dice Rav Hasda, los kutim. Sí, los kutim. ¿Y qué significa escritura ibrí?
Dice Rav Hasda, la escritura de Libona'a, que es una escritura que tiene ciertas letras grandes, que la escribían en un lugar llamada, le escribían escritura Libona'a porque hay unos que dicen que así era el lugar en donde acostumbraban, en el tiempo de la Gemara, a escribir este tipo de escritura. Ok, así dice Mar Zutra. ¿Y de dónde aprende esto? Mishneh Torah, que se entregó doble. ¿Dónde aprende? No usa que Mishneh Torah sobre el rey que tiene que tener 2 Torot, sino Mishneh Torah que se entregó 2 veces la Torah. Una primera vez, repito, así dice Mar Zutra, con escritura Moshe, con escritura hebrea, escritura hebrí, idioma Leshon HaKodesh, hebreo, y después escritura shurit e idioma arameo. La Gemara te trae una baraita que cuadra con lo que dice Mar Zutra. La baraita dice lo siguiente. Dice Rabbi Yossi: Esdra era apto que la Torah sea dada a Israel a través de él, si no lo hubiese dado primero Moshe. ¿Sí? Y la baraita comprueba de que Esdra tenía ese nivel. Respecto a Moshe está escrito en el pasuk Moshe Alá el Elohim, la palabra Alá. Y también respecto a Esdra está escrito Esdra Alá mi Babel. De la misma manera que respecto a Moshe era para Alá, subió para recibir la Torah y tenía ese nivel, también Esdra nos enseña el pasuk que tenía ese nivel de recibir la Torah y transmitirla. Pero la razón que no lo hizo él es porque ya lo había adelantado ¿quién? Moshe. Otra similitud que hay entre Moshe y Esdra, que respecto a Moshe está escrito en la Torah que él enseñó Hukim Mishpatim, y también respecto a Esdra está escrito en Esdra que él le lamed Beisrael Hukum Mishpat. Sigue diciendo la baraita, y a pesar que era apto para que sea entregada a través de él y no fue al final entregada a través de él porque lo había adelantado Hashem, pero algo sí pasó con él, que se cambió la escritura de la Torah cuando él la entregó, que es como vimos. Como está escrito en el pasuk, en Esdra 4:7, Uchtav Hanishtevan, la escritura que se cambió con escritura aramit, con idioma aramit. ¿Sí? Así dice el pasuk. Y la baraita explica cuándo fue que se innovó esa escritura. Eso fue, está escrito respecto a lo que le dijo, lo que le escribió el ángel a Belshazzar, el rey de Babel, sobre la pared de su palacio. ¿Sí? Está escrito en Daniel 5:8 que se escribió ahí, Edain alin kol hakime malka. Perdón, se escribió algo ahí y no sabían cómo interpretarlo. ¿Sí? Está escrito en el pasuk, entraron todos los jajamín del rey y no sabían qué tipo de escritura era y no sabían cuál era la explicación, hasta que vino ¿quién? Daniel, y lo leyó y también lo explicó. ¿Sí? Esta cosa que ninguna persona, también los judíos que tenían que ver con el rey de Belshazzar, no sabían leerla, menos de Daniel, eso menciona que era una nueva escritura que se innovó. ¿Sí? Y eso es lo que dice el pasuk en Esdra, Ktavan Ishtevan, una escritura que se cambió, una escritura nueva. Y como este es el que se llama escritura de Ashuri, idioma, escritura Ashuri, idioma arameo, como dijimos antes. ¿Y cuál es? Esto es la fuente de los Nevi'im, pero ¿cuál es la fuente en la Torah que iba a haber un cambio de lenguaje? Mishneh Torah. Que esto cuadra con lo que dijo Mar Zutra. Sí, está escrito Mishneh HaTorah. ¿Qué es Mishneh? No dos. Mishneh de cambio. Mishneh Shinui. No como explicamos antes. Yo me había antes, ahorita corrijo. Según Mar Zutra es Mishneh de Shinui, que se iba a cambiar la escritura. Eso es lo que la Torah ya está como dando una señal que se iba a cambiar. ¿Sí? ¿Y por qué se le llama a esta nueva escritura Ashurit? ¿Por qué? Porque esta es la escritura que fue con Israel, con Am Israel, con el pueblo de Israel, a Eretz Israel desde la tierra Ashur, por eso se le llamaba Ashurit. Ok, seguimos. Tania, Rebbi Omer Batehilá, Bichtav Ze, ahorita la Gemara, o sea, Rabbi Yossi acabamos de ver en la baraita que opina que la escritura de la Torah se cambió de escritura ibrí, así acabamos de ver, a escritura ashuri. ¿De dónde lo aprendemos? De la Torah. En Esdra lo vemos la insinuación y también que está escrito Ktav Shen Ishtavan, que se cambió, pero también aprendemos de dónde?
Lo aprendemos de la Torah que dice Mishneh Torah, que hubo un shinui. Sí. Así dice Rabbi Yossi en la baraita anterior, y también Mar Zutra está en esa misma idea, o Mar Ukba. La de Marita trae otra baraita, que hay otras opiniones al respecto. Veamos, Tania. Rebbe Omer, Batejila biktav ze nitna Torah le Israel. Kevan shechatu neepach lahem leroetz. Kevan shechazru bahem החזירו להם, שנאמר, שובו לביצרון נזירת תקווה, גם היום מגיד משנה, אשיב לך. למה נקרא שמה אשורית? שמאושרת בכתב. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי אלעזר בן פרתה, שהיה משום רבי אלעזר המודעי, כתב זה לא נשתנה כל עיקר, שנאמר, והווה העמודים. מה העמודים לא נשתנו? הווים לא נשתנו. ואומר, וליהודים ככתבם וכלשונם, הלשונה לא נשתנה, אף כתבם לא נשתנה. אלא מה אני מקיים את משנה התורה הזאת, לשתי תורות, אחת שיוצאה ונכנסת עמו, ואחת שמונחת לו בבית גנזיו. אותה שיוצאה ונכנסת עמו, עושה אותה כמין קמע, ותולה בזרוע, שנאמר, שיביתי השם לנגדי תמיד. Expliquemos esta parte. La Gemara trae, como dije, una nueva baraita, y la baraita trae dos opiniones adicionales sobre este tema. Y nos dice la baraita lo siguiente. La primera opinión es la opinión de la opinión de Rebbi. Rebbi dice, mira, al principio, ¿sí? La Torah fue dada a Israel a través de ¿quién? Al principio a través de Moshe, no como dijimos nosotros, que fue con escritura ibrí y después cambió con Ezra a escritura ashurí. No, al principio fue dada con escritura ashurí, como la que nosotros tenemos hoy en día, ¿sí? Pero como pecó el pueblo de Israel al final del primer templo y despreciaron a la Torah, se le cambió esta escritura en pedazos, o sea, se le olvidó cómo leerlo, se volvió pedazos, se le volvió toda una mezcla. Y por eso o sea, que lo habían recibido con Ashurit, pero Hashem hizo que se les olvide cómo, porque despreciaron a la Torah, cómo leer y porque despreciaron a la Torah. Y por eso es que los Yehudim que estaban, también los Yehudim, Jajamim, que estaban con el rey Belshazzar, no podían leer la escritura Ashurí, que fue escrita a través del ángel en la pared de su palacio. Pero cuando hicieron Teshuvah, vino a Kadosh Baruj Hu y los mandó a través de Ezra y les volvió a enseñar otra vez. Como está escrito en el pasuk en Zeharia 9:12, sobre el segundo templo, Shubo le Bitzarón, ¿sí? Asirea Tikva Gamayom Magid Mishne, ¿sí? Que hoy van a tener el mérito de ¿qué? De saber lo que se les había cambiado, lo que se les olvidó, ¿sí? Que era el Ktav Ashurí, se les va a ¿qué? Un segundito. Ellos habían cambiado otra vez, se les olvidó el Ktav Ashurí y cambiaron a Ktav Ibrí, ¿sí? Ese día está escrito que Ezra le volvió a enseñar el Ktav Ashurit. O sea que según esto, al principio fue escritura Ashurit y al final también, en la mitad solo que se olvidaron. ¿Y por qué se le llama Ashurit? ¿Por qué se le llama Ashurit según Rebbi? Nada que ver con Ashur, no, porque esto es desde Moshe, según esta explicación de Moshe. Entonces no es Ashur, ¿qué es Ashur? ¿Qué es Ashurit? No, porque Meusheret, porque es el mejor. Es el mejor, viene de la elegida, la mujer, sí, la mejor. ¿Sí? Ok, esa es la primera opinión de la baraita, que discute con lo que vimos antes. Segunda opinión de la baraita es Rabbi Shimon ben Elazar, que dice en nombre de Rabbi Eliezer ben Peratá, que dice en nombre de Rabbi Elazar Amodei lo siguiente: la escritura de nuestra Sefer Torah es Ktav Ashurí, que nunca se cambió. A diferencia del anterior que dice que al principio era Ktav Ashurí y en la mitad se olvidó y volvió otra vez a Ktav Ashurí, este dice no, siempre fue ¿qué? Ktav Ashurí. ¿Cómo sabemos esto? Que siempre, desde un principio fue la Torah Ktav Ashurí, nunca se cambió y nunca se olvidó. O sea, nunca se cambió, me refiero, nunca se olvidó. Lo aprendemos del pasuk en Shemot 27:10, que dice Vaveha Amudim. ¿Qué es Vaveha Amudim? Está hablando sobre los pilares, sobre las Vavim, los ganchos, sí, Vavim. ¿Por qué se llaman esos ganchos Vavim? Porque son como una Vav. Vavim, los ganchos, se llaman Vavim, de los pilares del templo, ¿sí? Ahorita, ¿por qué se llaman así? Porque parecen a la Vav de qué escritura? De la escritura de Ashurit. Sabemos de que desde Moshe ya usaban ¿qué? Ashurit. ¿Qué más a decir? Que puede ser que después se le olvidó, como dijo la opinión anterior. Dice, no me cuadra. ¿Por qué? No es así, lo que no me cuadra. No es así, ¿por qué? Porque se dice Vavé Hamudim. De la misma manera que los Amudim no se cambiaron, los pilares no se cambiaron, no se olvidaron, también los Vavim, los ganchos que eran como los Vavim, tampoco se
Olvidaron, tampoco se quemaron, tampoco se olvidaron. Y otra fuente más, de Megilat Esther, capítulo 8, versículo 9, dice, Vela Yehudim kichtavam bechilshonam. A los judíos, kichtavam como su escritura, y como qué, y como su idioma. ¿El idioma se le olvidó la Shona Kodesh? Nunca. De la misma manera que el idioma, está escrito los dos juntos, idioma junto con la escritura. De la misma manera que el idioma nunca se olvidó, tampoco la escritura nunca se olvidó. Entonces es así como vamos a explicar el versículo que dice Mishneh HaTorah, que habíamos dicho, la explicación de Rabbi Yossi, Mishneh es que se cambió, ¿sí? Dice, no, Mishneh Torah es que el rey tenía 2 Torot, como la explicación primera que mencionamos, ¿sí? Una que la tenía en sus tesoros y otro que la tenía siempre con él cuando salía, entraba, como si fuese un amuleto que era muy chiquito, estaba escrito muy chiquito y la ponía y la guardaba ¿en dónde? En el brazo derecho, como dice el pasuk, Kimimini Balemot. 2 Torot. Kishiviti Hashem Negdi Tamid, tenía una enfrente en los tesoros, una. Kimimini Balemot, la que tenía pequeña en la derecha. Sigue diciendo la Gemara. Veidach, Hay Shiviti Maidarishbe. Haumi Bayale, que de la Haná Barbizna, Amar Haná Barbizna, Amar Bishom Hazida, המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו שנאמר שיוויתי השם לנגדי תמיד. רבי שמעון דאמר כתב זה לא נשתנה מהי לחעלים כתבה למקרא. אמר בגימטריה הכתיב להון יתת אידך פוג חמת מהי פריש להו מנה תקל ופרסין מנה אלהה מלכותך והשלמה תקל תקלתיך ומאזניה ושתקל וחסיר, פרס פריסת מלכותך ויביל למדי פרס. ושמואל אמר, ממטוס ננקפה על רן. רבי יוחנן אמר, ענם לקם נשרפו. רב אשי אמר, נמה קטל פורסין. Explico. Ahorita viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Tenemos entonces básicamente diferentes opiniones, pero en general tenemos 2 maneras como interpretar Mishneh Torah. O Mishneh Torah, que son las 2 Sefer Torah de duplicado del rey, o Mishneh Torah, que Shinui, que iba a haber un cambio. Bien, la Gemara dice, según el Taná que dice que el rey, suficiente que tenga solo un Sefer Torah. ¿Por qué? Porque estudia que la palabra Mishneh es nada más que va a haber un cambio de escritura. No es que va a tener 2 Sefer Torah el rey. Cambio de escritura, ¿sí? Que se va a cambiar la escritura. Entonces, ¿cuántos Sefer Torah tenía según esta opinión? Uno solo. ¿Qué va a hacer con el pasuk Shiviti Hashem Negdi Tamid? Shiviti Hashem Negdi Tamid representa el Sefer Torah que tenía enfrente a él en el tesoro. Kimini Balemot aparentemente representa al que siempre tenía con él. Entonces, ¿qué va a hacer con este pasuk? Dice la hermana, no. Él va a decir que nada más Kimini Balemot representa a una Torah, la única que tenía el rey, en la mano derecha. Y Shiviti Hashem Negdi Tamid es para enseñarnos como lo que dice Rav Haná Barbizna. Dice Rav Haná Barbizna, en nombre de Shimon Hasidá, que una persona que reza la Amidá, ¿sí?, es importante que piense que está enfrente de la presencia divina, ¿sí? Y por eso tiene que estar con un momento muy solemne y muy serio. ¿De dónde aprendemos esto? Shiviti Hashem, ten a Dios, le negdi tamid, como si fuese que está enfrente tuyo. Y por eso la amidad es la que muy seria. O sea que esta opinión no estudiaría este versículo de Shiviti Hashem negdi tamid, esta primera parte del versículo, para una Torah y Kivini Balemot para una segunda, sino que Kivini Balemot es una única y Shiviti Hashem negdi tamid es para la ¿de qué? De que cuando hace la amidad que piense que tiene a quién, a Dios enfrente. Ahorita la hermana viene y pregunta al revés. Según el Taná que dice que la Torah siempre fue escrita, de un principio fue Ktaba Shuri, fue escritura Shuri, como la que tenemos hoy en día. De un principio fue así. Entonces, cuando está escrito Mishneh Torah, ¿qué es Mishneh Torah? No es que hubo un cambio, porque no hubo un cambio, sino es duplicado. 2 Torot que tenía el rey. ¿Qué va a hacer con lo que pasó con Belshazzar? Que vino un ángel en la fiesta, describió a Belshazzar, ¿sí?, en la pared, y ningún jajam sabía interpretar lo que decía. Pero si siempre fue, ¿con qué lenguaje escribió? Con lenguaje ashuri, pero si siempre fue que estaba ashuri, todo el mundo sabía leer y todo el mundo podía interpretar, porque no supieron interpretar. Dice Rab, te voy a explicar. No supieron interpretar, no por el contenido, las letras las conocían, porque nunca se cambió la shurit, pero fue escrito con códigos, ¿sí? Según Rab, fue escrito, o sea, lo que
lo que debería estar escrito era Mená, Mená, Tekel, Uparsin, que ahorita vamos a ver qué significa. Pero no fue escrito así, fue escrito con el alfabeto de Atbash. Entonces la Mem se cambió por la Yud, la Tet se cambió por la Nun, ¿sí? Atbash es la Aleph con la Taf, la segunda con la penúltima, ¿sí? Entonces se cambió. Entonces estaba escrito al final, Yatat, Yatat, Idach, Pukhamat. Eso es lo que se escribió. Entonces, por eso la gente no sabía, pero Ashurit todo el mundo sabía perfectamente. Entonces, ¿por qué la gente no sabía? No, porque se escribió con código. ¿Qué código? Con Atbash. Se intercambió la Aleph con la Taf, la Bet con la Shin, la tercera con la antepenúltima, ¿sí? Entonces quedó, lo que estaba escrito es, no estaba escrito, lo que se quería insinuar era Mená, Mená, Tekel, Uparsin, que ahorita vamos a explicar qué significa, y estaba escrito Yatet, Yatet, Idach, Pukaman. Entonces nadie sabía entender esto. Por eso vino Daniel y dijo, no, esto es Atbash. Bueno, y después de que Daniel pudo interpretar lo que está escrito, y sabemos que está escrito Yatat, Yatat, Idach, Pukamat, según Rab, y lo interpretó que es Atbash, y por lo tanto es Mená, Mená, Tekel, Uparsin. ¿Qué significa eso? Dice la Gemara, no, ahí ya les explicó. Mená, Mená significa una cosa, Tekel insinúa otra cosa, Parsin insinúa otra cosa. Mená insinúa que Akadosh Baruj Hu, el ángel escribió, que Akadosh Baruj Hu ya contó los días de su reinado de Belshazzar y ya culminó su reinado. Tekal es que fue pesado, fue juzgado en una balanza, ¿sí? Y el resultado fue faltante, o sea que colocó en la balanza todas las acciones de Belshazzar, las buenas, y había más malas que buenas. Y Peraz es Perizat Malhutach Viabat Lemadayu Paras. Se rompió tu reinado y se dará de Belshazzar, pasará a quién? A Madai y Paras. Así, y persa, sí. ¿A qué? Medos y persas, correcto. Shmuel dice que, otra vez, según Rab, según lo que acabamos de decir es que el Ktav Ashurit se sabía, ¿sí? De un principio, porque Mishneh no es que se cambió, sino es que hubo duplicado 2 Torot del rey, ¿sí? Y se sabía, y entonces ¿por qué no sabía interpretar? Porque estaba escrito en código. ¿En qué código dice Rab? En Atbash, ¿sí? Entonces vino Daniel, interpretó que está en Atbash y después explicó cada palabra y palabra. Shmuel dice, o sea que el ángel escribió en códigos de Atbash, según Rab. Shmuel dice otra explicación, que el ángel escribió en códigos, pero ¿en qué códigos? Escribió las mismas letras de Maná, Mená, Tekel, Uparsin, pero en diferentes órdenes. Mimatus nanakpi al ran. O sea, no hizo Atbash, el ángel lo escribió, esas mismas letras, pero con diferentes órdenes, ¿sí? O sea, en vez de poner primero Mem, después Nun, después Aleph, puso al final Aleph, después, ¿sí? Entonces, ¿quién pudo interpretar ese código? Daniel. Y adicionalmente explicó también la interpretación como dijimos antes. Rabbi Yohanan dice que lo que escribió el ángel fue Anam, Anam, Lekat, Nisrefu. O sea, que lo único que hizo es cambiar, un segundo, perdón. Cada palabra le hizo al revés. En vez de poner maná, maná, mem nun alef, puso alef nun mem. O sea, también fue código, pero todos dicen ¿qué código fue? No desordenado, sino ordenado pero al revés. ¿Ok? Así dice Rabbi Yohanan, invertida, cada palabra invertida. Y Rabashé dice que lo que escribió el ángel fue namá, namá, katal pursin. O sea que lo único que el ángel hizo es invirtió las primeras 2 letras de cada palabra. Eso es lo único que hizo. O sea, hay más lo que qué fue lo que el ángel escribió, pero la idea es que el ángel lo escribió en código, ¿sí? Y Daniel tuvo que interpretar. Entonces, además lo que qué tipo de código fue, qué tipo de interpretación. Pero lo que al final Daniel leyó, según todos leyó lo mismo y lo explicó, según todas las explicaciones estas, explicó la misma idea. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.